Cuando comienzas a entrenar tu mente, descubres que la verdadera batalla nunca ha sido externa, sino interna. Porque cada victoria visible empieza primero como un pensamiento invisible. Y tanto Buda como el apóstol Pablo entendieron este principio con una claridad sobrenatural. Cada uno desde su mundo, su historia y su misión, pero compartiendo una verdad eterna. La mente es el campo donde se determina si vivirás como víctima de las circunstancias o como heredero del propósito divino. Y cuando tú decides someter tus pensamientos a la luz de Dios, algo se activa dentro de ti que ya no puede detenerse. La disciplina mental no es una práctica pasajera ni una moda espiritual, sino una construcción diaria que moldea tu carácter y tu destino. Y mientras Buda enseñaba que la mente es el origen de todo sufrimiento o liberación, Pablo declaraba con autoridad que debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia, porque sin dominio mental no hay dominio espiritual, sin dominio espiritual no hay dominio emocional, y sin dominio emocional no hay avance financiero ni expansión personal. Y es en este punto donde ambos caminos revelan una conexión poderosa. Cuando entiendes que tus pensamientos son semillas que diseñan tu futuro, comienzas a cuidar lo que permites que entre en tu mente, porque cada idea se convierte en una dirección, cada dirección en un hábito, y cada hábito en un destino. Y por eso Pablo insiste en renovar la mente, mientras Buda enseña a observar los pensamientos sin dejar que ellos gobiernen, mostrando que la mente puede convertirse en un aliado celestial o en un enemigo silencioso que te roba oportunidades divinas. Hay momentos donde parece imposible controlar la mente porque está agitada, ansiosa, saturada de información, pero ahí es donde el entrenamiento la convierte de una mente que reacciona a una mente que decide. Y Pablo lo resume diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque la fortaleza no empieza en los músculos, sino en la mente. Y Buda, desde su práctica, explicaba que una mente entrenada puede destruir miles de distracciones tan solo con un pensamiento firme, algo que encaja perfectamente con las instrucciones bíblicas sobre la sobriedad y la vigilancia espiritual. Cuando comienzas a entrenar tu mente bajo los principios divinos, empiezas a darte cuenta de que no naciste para repetir patrones, sino para romperlos. No naciste para sobrevivir, sino para gobernar. Y esa autoridad nace dentro de ti cuando eliges lo que piensas, cuando filtras tus ideas con sabiduría, cuando te separas de lo que te contamina, y cuando decides que tus pensamientos deben alinearse con la visión que Dios tiene de ti, la cual siempre es más grande que tus temores y más profunda que tus dudas. Una mente entrenada no se rinde ante el caos externo, sino que se mantiene firme en su enfoque. Y Pablo lo confirma diciendo, ocupaos en todo lo verdadero, lo justo, lo puro y lo admirable, porque tu mente toma la forma de lo que contempla constantemente. Y Buda decía que la mente se vuelve aquello que practica, lo cual revela un mismo principio espiritual. Tu futuro no depende de tu pasado, depende de lo que entrenas diariamente en tu interior. Las personas que cambian su vida empiezan cambiando su manera de pensar, porque las decisiones nacen en el pensamiento. La fe nace en el pensamiento, la duda nace en el pensamiento, y hasta las oportunidades financieras se abren o se cierran según la mentalidad que desarrolles. Por eso Pablo insiste en la transformación de la mente, porque sin esa transformación no hay prosperidad sostenida. Y Buda enseñaba que la libertad aparece cuando el pensamiento ya no te controla, sino que tú controlas el pensamiento. Hay días donde tu mente te va a atacar, donde te va a decir que no puedes, que ya es tarde, que no tienes lo necesario, pero el entrenamiento mental consiste en identificar esas voces internas y reemplazarlas por la verdad de Dios, porque la Biblia afirma que tenemos la mente de Cristo, lo que significa que dentro de ti hay una sabiduría divina esperando ser activada, y Buda decía que la claridad es la lámpara que disipa la oscuridad del pensamiento, algo que armoniza con la luz espiritual que la palabra libera sobre tu mente. Cuando entrenas tu mente, tu espíritu se fortalece, y cuando tu espíritu se fortalece, tu enfoque se vuelve indetenible, tu resiliencia se multiplica, tu visión se expande, y tu capacidad de crear riqueza se eleva, porque la prosperidad en el reino de Dios no comienza con dinero, sino con mentalidad, y Pablo lo demuestra cuando escribe desde la cárcel con una convicción más fuerte que la de un hombre libre, mostrando que la verdadera libertad empieza en la mente alineada con Dios.
Este entrenamiento no es para los que buscan resultados rápidos, sino para los que quieren una transformación permanente, porque tanto Buda como Pablo enseñan que la mente necesita constancia, repetición, paciencia, silencio, enfoque y disciplina. Y cuando combinas esas prácticas con los principios de la Biblia, algo extraordinario ocurre. Tu mente deja de ser un campo de batalla y se convierte en un instrumento de prosperidad espiritual, emocional y financiera en las manos de Dios. El silencio interior no es ausencia de pensamientos, es dominio de ellos. Buda enseñaba que la mente entrenada se vuelve aliada, no enemiga. Pablo decía, lleven cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y cuando unes esos dos mundos, descubres que el verdadero poder no es tener muchos pensamientos, sino tener pensamientos que te obedecen. Una mente que no corre, sino que escucha. Una mente que deja de empujarte hacia el miedo y empieza a guiarte hacia la fe. Una mente que deja de ser un campo de batalla para convertirse en un instrumento de creación divina. Cuando empiezas a observar tus pensamientos, algo sagrado ocurre dentro de ti. Buda lo llamó darse cuenta. Pablo lo llamó renovación del entendimiento. Ambas enseñanzas llevan al mismo destino, despertar. Porque cuando te das cuenta de la calidad de tus pensamientos, puedes reemplazar los que te roban vida y mantener los que te acercan al propósito. Y ese acto de seleccionar qué permites y qué rechazas es uno de los ejercicios espirituales más poderosos que existen. Es la puerta por donde entra la transformación real. El entrenamiento mental comienza cuando reconoces que no eres lo que piensas. Pablo lo decía claramente, no vivo yo, Cristo vive en mí. Buda afirmaba que el yo es una ilusión creada por la mente. Ambos coinciden en que hay una esencia superior dentro de ti. Y cuando logras conectar con ella, tus decisiones dejan de ser impulsivas y comienzan a ser alineadas. Porque ya no reaccionas, eliges. Y una vida elegida es una vida que avanza hacia la abundancia. La mente sin entrenamiento siempre correrá hacia la preocupación porque eso es lo natural del ser humano. Pero la mente entrenada se inclina hacia la paz, porque la paz es la naturaleza del espíritu. Por eso Pablo decía, la paz de Dios guardará sus mentes, mientras Buda enseñaba que la conciencia tranquila es la raíz de toda prosperidad. La combinación de ambos mensajes crea una fórmula poderosa, paz como disciplina, no como emoción. Hay momentos en los que tu mente va a intentar sabotearte recordándote tus fracasos, tus pérdidas o tu pasado. Pero ahí aparece la enseñanza de Pablo. Olvidando lo que queda atrás, me extiendo hacia lo que está adelante. Y en paralelo surge la enseñanza de Buda. El pasado es una historia, el futuro no existe aún. Juntas, estas dos verdades te liberan de la prisión mental donde te has encerrado, porque la jaula nunca fue real. Solo era un pensamiento que creíste por demasiado tiempo. Cuando entrenas tu mente, tu realidad exterior comienza a cambiar. No es magia, es principio espiritual. Buda lo explicaba así. Lo que piensas, eso te conviertes. Pablo lo conectaba con fe. Conforme has creído, te será hecho. Ambos están describiendo la misma ley, pero desde un ángulo diferente. Y cuando empiezas a aplicarla, tus resultados dejan de depender del azar y empiezan a depender de tu enfoque. La fe se vuelve tu estrategia y la conciencia tu terreno fértil. El entrenamiento mental exige responsabilidad, porque descubrirás que muchos de tus límites no vinieron de Dios ni del destino, sino de tus propias creencias. Y eso puede doler, pero también puede liberarte, porque si un pensamiento te limitó, un pensamiento nuevo puede expandirte. Pablo decía, transformados por la renovación de su mente. Buda enseñaba que la mente purificada transforma el mundo alrededor. Allí está la clave. Cambia dentro y verás el cambio afuera. El dominio de la mente no significa negar emociones, significa no ser esclavo de ellas. Buda enseñaba el equilibrio emocional. Pablo enseñaba el dominio propio. Ambos apuntaban a la misma joya espiritual, la capacidad de mantenerte firme cuando todo a tu alrededor cambia. Esa fuerza interior es magnética, poderosa, creativa, y cuando la desarrollas, tu vida empieza a avanzar hacia niveles que antes parecían imposibles. Tu mente fue diseñada para construir, no para destruirte, pero si la dejas sin entrenamiento, se volverá contra ti, y si la entrenas, se convertirá en tu mayor tesoro.
Ese es el mensaje central que une a Buda y a Pablo. La mente es el campo donde se siembra toda riqueza espiritual y financiera, porque antes de que Dios te entregue abundancia externa, primero te entrena en abundancia interna. Y ese entrenamiento comienza hoy, aquí, dentro de ti. Cuando te comprometes con este entrenamiento, una luz nueva emerge en tu interior. No es una emoción pasajera, es una claridad profunda. Es la claridad que tenía Pablo cuando escribió desde una prisión, y aún así declaraba victoria. Es la claridad que tenía Buda bajo el árbol del despertar. Ambos encontraron libertad sin moverse del lugar donde estaban, y esa es la promesa para ti. Si dominas tu mente, conquistarás tu mundo. La transformación interior comienza cuando la mente deja de ser un lugar caótico y se convierte en un espacio de obediencia a la verdad. Pablo enseñaba que debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, mientras que Buda enseñaba a observar la mente sin permitir que los pensamientos gobiernen el corazón. Ambos coinciden en que un pensamiento sin control se convierte en un amo tirano. La Biblia afirma que el hombre es tal como piensa en su corazón. La disciplina de la meditación cristiana no es vaciar la mente, sino llenarla de luz. Cuando la mente se alinea con la palabra, la ansiedad pierde poder. Cuando los pensamientos son filtrados por la verdad, el alma encuentra descanso. Y cuando el corazón se estabiliza, la vida toma dirección. Este es el entrenamiento que libera. El entrenamiento mental bíblico comienza con la vigilancia. Jesús dijo: velad, porque la mente dormida es presa fácil del miedo. Buda enseñaba que la mente dispersa crea sufrimiento, pero la mente enfocada produce claridad. Pablo instruyó a pensar en todo lo bueno, todo lo puro, todo lo que tiene virtud. El creyente no permite que su atención sea arrastrada por emociones pasajeras. El sabio reconoce cuando un pensamiento no es suyo, sino una sombra intentando infiltrarse. La respiración consciente combinada con una oración profunda ancla el espíritu. La vigilancia produce fortaleza emocional. La fortaleza emocional produce decisiones sabias. Y las decisiones sabias producen paz. La mente entrenada no reacciona automáticamente, sino que responde desde la verdad. Pablo exhortaba a no conformarse a este siglo, sino renovar la mente. Buda enseñaba que quien domina su mente, domina su mundo. La Biblia enseña que de la abundancia del corazón habla la boca, y lo que hablas crea dirección. El que reacciona por instinto vive atrapado en la impulsividad. El que responde desde la luz vive desde la sabiduría. La reacción es hija del desorden, la respuesta es hija del discernimiento. El espíritu que piensa antes de actuar evita heridas innecesarias. La mente calmada ve opciones que la mente agitada no puede ver. Entrenar esta capacidad requiere práctica diaria. La verdadera fuerza mental proviene de la verdad espiritual, no del orgullo personal. Pablo dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Buda enseñaba que la arrogancia nubla la visión. La Biblia enseña que Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. El entrenamiento de la humildad abre puertas que la fuerza humana no puede abrir. El orgulloso vive defendiendo su ego. El humilde vive guiado por propósito. La humildad no es debilidad, es sabiduría aplicada. Es la capacidad de escuchar incluso cuando uno cree que ya sabe. Es la capacidad de soltar sin sentir que se pierde algo. Es reconocer que la fuerza real siempre fue un regalo, y ese reconocimiento eleva el alma. El dominio mental también implica el dominio de las emociones. Pablo enseñaba que el fruto del espíritu incluye el autocontrol. Buda enseñaba que la ira es un carbón ardiente que uno sostiene, esperando que queme al otro. La Biblia ordena ser tardo para la ira, porque la impulsividad destruye más de lo que construye. El entrenamiento emocional consiste en sentir sin volverse esclavo del sentimiento. El creyente reconoce la emoción, la presenta a Dios y la transforma en acción sabia. La ira puede convertirse en valentía. El miedo puede convertirse en prudencia. La tristeza puede convertirse en compasión. Todo depende del entrenamiento. Es en esta alquimia espiritual donde surge la verdadera madurez. El silencio interior es un arma poderosa en el entrenamiento de la mente. Pablo pasaba tiempo en quietud buscando revelación. Buda enseñaba que en el silencio se escucha la raíz del sufrimiento. La Biblia afirma que Dios habla en el susurro apacible. La mente ruidosa impide que el espíritu distinga la dirección correcta. El silencio no es ausencia, es presencia intensificada. Es ordenar el alma para escuchar lo que realmente importa. Es el espacio donde las preocupaciones pierden tamaño. Es el lugar donde la ansiedad se disuelve. Y es allí donde la persona descubre que siempre estuvo acompañada. El silencio revela más que 1000 palabras. El entrenamiento mental también implica disciplina diaria. Pablo comparó la vida espiritual con la de un atleta que se entrena para ganar. Buda enseñaba que la disciplina es la madre de la libertad. La Biblia muestra que la constancia abre puertas que el talento no puede abrir.
No se trata de grandes esfuerzos esporádicos, sino de pequeños hábitos sostenidos. Leer la palabra un poco cada día fortalece la mente. Orar con intención estabiliza el corazón. Reflexionar antes de dormir reordena el alma. Registrar pensamientos revela patrones ocultos. La disciplina convierte el crecimiento en destino, y el destino bien guiado produce vida plena. El entrenamiento mental también se manifiesta en cómo interpretamos la realidad. Pablo enseñaba que caminamos por fe, no por vista. Buda decía que el sufrimiento nace de interpretar mal lo que sucede. La Biblia insiste en que el entendimiento humano es limitado sin la luz divina. La persona no controla todo lo que ocurre, pero sí controla cómo lo interpreta. Una prueba puede verse como tragedia o como formación. Un retraso puede verse como bloqueo o como protección. Una pérdida puede verse como fin o como renovación. La interpretación determina la sensación determina la acción, y la acción determina el destino. El entrenamiento mental eleva la identidad del creyente. Pablo afirmaba que somos más que vencedores. Buda enseñaba que la transformación ocurre cuando uno despierta lo que realmente es. La Biblia muestra que el enemigo ataca la identidad porque sabe que un creyente consciente es imparable. La mente entrenada no permite que las circunstancias definan quién es. La identidad se ancla en la verdad y no en la opinión ajena. La seguridad interna reemplaza la validación externa. El alma firme ya no vive mendigando aprobación. El espíritu seguro avanza sin pedir permiso. Y cuando uno sabe quién es, también sabe hacia dónde va. Finalmente, el entrenamiento mental alinea al creyente con su propósito. Pablo vivía con absoluta claridad de misión. Buda enseñaba que el camino correcto trae sentido a la vida. La Biblia afirma que Dios tiene planes de bien y no de mal. La mente clara reconoce oportunidades divinas. El corazón estable sostiene el llamado incluso en días oscuros. El espíritu entrenado discierne puertas verdaderas y rechaza imitaciones. El propósito se vuelve brújula, no carga. La visión se vuelve combustible. Y la vida se convierte en una expresión consciente de obediencia y plenitud. Cuando Buda hablaba de la mente como el camino que lo crea todo, estaba describiendo una dinámica que Pablo entendía desde otra perspectiva espiritual. La mente, como el campo donde se libra una batalla por el destino del alma. Ambos sabían que lo que una persona permite que habite en sus pensamientos termina moldeando la calidad de sus decisiones y la dirección de su vida. Por eso, Pablo insistía en llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, porque sabía que la transformación no empieza por fuera, sino por dentro. Esta es la diferencia entre reaccionar automáticamente y vivir con intención. El entrenamiento mental no es un evento, sino un proceso. Buda enseñaba que el dominio interior se desarrolla igual que un músculo, repitiendo, observando y corrigiendo. Pablo, desde su propia revelación, decía, renovación del entendimiento. Y esa renovación sucede día a día, con cada pensamiento que eliges guardar y cada pensamiento que decides expulsar. Cuando una persona se compromete con este proceso interno, comienza a ver cómo su carácter se fortalece, su paz se estabiliza y su visión se aclara. Es una construcción lenta pero segura. Ambos maestros entendían que la mente no puede permanecer vacía. Cuando no se llena de luz, se llena de ruido. Cuando no se llena de propósito, se llena de ansiedad. Cuando no se llena de verdad, se llena de engaño. Por eso cada mañana se convierte en una decisión consciente. ¿Qué permito que habite en mi interior? Pablo recomendaba pensar en todo lo verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, mientras que Buda insistía en cultivar estados mentales correctos. El resultado es el mismo, una vida que avanza hacia la claridad y no hacia la confusión. Muchos creen que tener paz es cuestión de suerte, pero tanto Buda como Pablo coincidían en que la paz es una habilidad que se entrena. Pablo hablaba de la paz que sobrepasa todo entendimiento. Una paz que no depende de las circunstancias, sino de una mente entrenada para no reaccionar desde el miedo. Buda enseñaba que la paz nace cuando dejamos de identificarnos con cada emoción y aprendemos a observar sin caer en el apego. Juntos nos muestran que la calma interior no es pasividad, sino dominio espiritual. El entrenamiento mental también requiere valentía. Buda enseñaba que el miedo es una ilusión creada por la mente descontrolada. Y Pablo afirmaba que Dios no nos dio espíritu de cobardía. Ambos sabían que la mayoría de las limitaciones humanas nacen de pensamientos no examinados. Cuando la persona decide enfrentarlos en lugar de huir, descubre que muchos de sus obstáculos eran sombras proyectadas por su propia mente. Este es uno de los mayores actos de libertad,
ver la verdad sin disfraz. Una mente entrenada no solo piensa mejor, también ama mejor. Pablo hablaba del amor como la fuerza más alta de transformación, y Buda enseñaba compasión como el camino hacia una vida más consciente. Ambos entendían que la calidad de los pensamientos determina la calidad de las relaciones. Una persona que limpia su mente del resentimiento, del juicio y de la comparación, empieza a relacionarse desde un lugar más profundo, más auténtico y más libre. Este es el tipo de amor que transforma a quien lo da y a quien lo recibe. En el corazón del entrenamiento mental está la disciplina espiritual. Pablo hablaba de disciplinar el cuerpo y ponerlo en servidumbre, mientras que Buda enseñaba la práctica constante como la llave del despertar interior. La disciplina no es castigo, sino dirección. No es rigidez, sino estructura. Sin disciplina, la mente se dispersa. Con disciplina, la mente se enfoca. Y cuando la mente se enfoca, se hace poderosa. Ambos nos recuerdan que la voluntad se fortalece como el fuego, alimentándola poco a poco. El entrenamiento mental también implica aprender a soltar. Buda enseñaba el arte del desapego, no como indiferencia, sino como libertad profunda. Pablo, desde otra perspectiva, hablaba de dejar lo que queda atrás. Ambos entendieron que una persona cargada del pasado no puede caminar hacia su futuro. Soltar no es olvidar, sino liberar la energía que se queda atrapada en lo que ya no existe. Cuando soltamos, dejamos espacio para que Dios renueve, para que la mente respire y para que el alma avance. En este proceso, la gratitud se convierte en un arma espiritual. Buda la consideraba una llave para elevar la conciencia y Pablo decía, «Dad gracias en todo». La gratitud no niega la realidad, pero cambia la perspectiva desde la que se mira. Permite ver la mano de Dios incluso en los momentos difíciles y fortalece la mente para enfrentar cualquier desafío con valentía. Cuando la gratitud se convierte en hábito, la vida cambia, porque la mente empieza a enfocarse en lo que edifica y no en lo que consume. El entrenamiento mental, según Buda y Pablo, no es un camino para escapar de la vida, sino para vivirla con más lucidez, propósito y fuerza espiritual. Ambos apuntaban hacia una mente que no sea esclava de sus pensamientos, sino señora de ellos. Una mente que no se rinda al caos, sino que se mantenga firme en la verdad. Este es el corazón del verdadero crecimiento espiritual. Aprender a gobernar el mundo interior para transformar el mundo exterior. Y esa es la invitación que hoy sigue vigente.